Creo que el tren TAM era una idea interesante, pero que tiene una rigidez muy fuerte, que es el tema de las vías, ¿no? Mientras que hay otras ideas que toman la misma concepción, pero lo resuelven con lo que se llama un bus rápido, ¿no? Con el cambio climático, la frecuencia de estos eventos y la intensidad de estos eventos se ha incrementado. Entonces, naturalmente, impacta mucho más. Y además, son eventos cortos en el tiempo, porque uno dice, bueno, esto es como Venecia o como, no sé, lo que se te ocurra. Existen plantas de preclasificación, o sea, tú decís, hay contenedores. Incluso, por ejemplo, en mi barrio no hay contenedores diferenciados, pero yo voy, camino 3 cuadras y tengo el supermercado donde puedo depositar los elementos que pueden ser recuperados, botellas, cartón, vidrio, etcétera. ¿Qué pasa? Eso va a una planta donde se recupera, pero esa planta no está al tope de su capacidad de producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitamos justamente que más gente se suba a este procedimiento. Yo creo que es un Montevideo donde haya menos desigualdad entre el norte y el sur, ¿no? Entre las zonas costeras y la ciudad interior. Un Montevideo donde se pueda circular amigablemente, un Montevideo pacífico y en convivencia, donde la gente pueda salir a la calle y sentirse segura. Muy buenas, nuevo programa de Vértice. Y bueno, seguimos con el tema de la intendencia, seguimos con los candidatos a la intendencia. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, hago la primera pregunta de rigor, que tal vez es la más difícil de todas. ¿Quién es Salvador Esqueloto? Arquitecto, docente universitario, con una trayectoria muy variada, porque me he tenido que reinventar en mi vida profesional, laboral y pública en varias etapas. O sea, trabajé en el sector privado, estuve en algún periodo en la intendencia, en otro momento me concentré en la gestión académica y universitaria, en otro momento trabajé en el gobierno nacional, después me dediqué de vuelta a la actividad privada y aquí estoy aspirando a conducir la Intendencia de Montevideo en una nueva etapa. ¿Y en qué momento viste que la política podía ser parte de tu vida? No, eso muy, muy tempranamente. Vengo de una familia que adhirió al Frente Amplio cuando se fundó. Mi hermano mayor era un militante estudiantil y después político. Y bueno, se hablaba mucho de política en esos años, fines de los años 60, principios de los 70. Y nunca tuve duda de mi vocación por la acción colectiva, pública, ¿no? Ya sea en lo gremial, en lo universitario o en lo político. Probablemente nunca sospeché que me iba a tocar gestionar, porque en aquel momento la izquierda era más que nada el cuestionamiento del poder, ¿no? Éramos los que perdíamos siempre las elecciones. Y bueno, me tocó militar mucho en la dictadura. Participé de todos los movimientos que generaron la salida política, digamos, la primavera democrática desde el año 80 en adelante. Y bueno, fuimos parte de esa salida que tuvo sus luces y sus sombras, pero bueno, la democracia reconquistada fue algún momento también muy interesante, ¿no? ¿Y en qué te estás dedicando ahora por fuera de la política? Bueno, ahora estoy, tengo algunos proyectos personales, pero digo, todavía estoy con alguna tarea universitaria, estoy dirigiendo una maestría en la Facultad de Arquitectura, una maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que fue lo que me dediqué prácticamente durante 40 años a pensar las ciudades, los territorios, a intervenir en las ciudades, en los territorios. Y doy algunas clases, no solamente en esa maestría, sino también en un diploma en la Facultad de Ciencias Sociales y también en una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y qué fue lo que te motivó a presentarte para ser intendente de Montevideo? A ver, yo acompañé a Tabaré en su intendencia, la primera intendencia del Frente. Luego acompañé a Mariano y tuve un pasaje muy acotado, un año, apenas 13 meses,
en el último tramo de la intendencia de Ricardo Ehrlich. Conozco la intendencia muy profundamente, digamos, por ese tiempo que me tocó participar de los equipos de gobierno, y realmente creo que es una herramienta de transformación muy potente, ¿no? A veces uno no se da cuenta el potencial que tiene. Tiene equipos técnicos fantásticos en distintas áreas, tiene profesionales de primer nivel, tiene capacidad operativa de atender emergencias, de resolver problemas, y sobre todo tiene una capacidad de planificación, de pensar la ciudad y el departamento hacia adelante, y eso es un poco lo que más me motiva y me estimula, digamos, en esta etapa, poder no solo integrar un equipo, sino liderar un equipo que conduzca a la transformación de la ciudad. Bueno, yo no sé si te hicieron un favor o te pusieron una carga, pero los de la vertiente artiguista, cuando te presentaron, dijeron que sos el nuevo Mariano Arana. No dijeron eso. Creo recordar una entrevista a Pepe Vallardi donde decía que estaba cortado con la misma tijera. Capaz que algo de eso hay. En el sentido que, bueno, pertenecemos a una misma corriente de pensamiento y de acción. Pero, claro, yo tengo que decir que Mariano fue mi profesor. O sea, una de las cosas que puedo decir que me movió desde el punto de vista no solo intelectual, sino también sensible, fueron las clases de Historia de la Arquitectura de Mariano Arana. O sea, ahí lo conocí en una relación alumno-profesor, y realmente todos mis compañeros estábamos absolutamente fascinados de poder ir a clase con Mariano Arana, que era quien de alguna manera nos sacudía del punto de vista del pensamiento, de la manera de mirar la arquitectura, la ciudad, el patrimonio, etc. Y luego tuve la fortuna de poder trabajar con él en el mundo académico, en el Instituto de Historia de la Facultad y posteriormente en la Intendencia. Y lo acompañé hasta sus últimos días. Uno de mis proyectos postergados, que algún día lo podré concretar, es, yo le hice, creo que 35 entrevistas a Mariano. Él en algún momento dijo, yo quiero que me grabes. Y durante 35 semanas yo fui primero todos los miércoles y después los sábados a su casa a mantener un diálogo con Mariano. Tengo esas grabaciones como un tesoro y tengo desgrabada la tercera parte solamente. Y algún día eso será un libro, puede ser algún otro tipo de producto, ¿no? ¿Y la gente qué puede ver en vos que vio en Mariano Arana? Y yo creo que una mirada sobre la ciudad desde múltiples como dimensiones, ¿no? Porque uno puede decir la ciudad es un hecho material, es verdad, son los edificios, las calles, los monumentos, la materia que uno toca, pero también que la ciudad es un hecho cultural y que las ciudades son la gente que las habita. Entonces, bueno, ese mensaje de Mariano a mí me caló profundamente, sobre todo porque uno piensa que los arquitectos o las personas que se especializan en las temáticas urbanas miran más que nada los elementos inanimados, ¿no? Los elementos que no tienen como esa imperfección de la vida, y uno se da cuenta al poco que lo trata de estudiar, que en realidad los que le dan sentido a la ciudad son las personas que la transitan, que la sufren, que la disfrutan, ¿no? Que desarrollan sus ciclos de vida en esos espacios, ¿no? Y bueno, en eso sí me siento muy identificado, ¿no? En esa lectura cultural de la ciudad. Bueno, salió la primera encuesta, la de Nómade, 32,3 Vergara, Piñeiro 13,9, Schelotto 7,4%. Sí, en realidad la primera encuesta que se difunde públicamente es la tercera, que más o menos van dando números similares de fines de enero, principios de febrero. ¿Vos por qué pensás que estás tan bajo? ¿Porque la gente todavía no te conoce? Exactamente. Hoy justamente tuvimos una reunión de equipo donde pensamos que el desafío para poder, digamos, disputar esa contienda que es doble, ¿no? Que es, por un lado, interpartidaria, ¿no?
y simultáneamente es intrapartidaria, es lograr que, bueno, mi candidatura, pero sobre todo mi persona, sea conocida por el gran público. O sea, yo puedo estar seguramente muy reconocido por un círculo interno vinculado al mundo político, al mundo universitario y a determinadas estructuras, pero en el público más amplio el desafío es poderme hacer conocer y de alguna manera ahí proyectar las propuestas, las ideas de trabajo, ¿no? Una de las cosas que te escuché decir es que el Frente Amplio tiene como una inercia, es decir, que los votantes del Frente Amplio ya, un poco como se decía antes, ¿no? Votan una heladera igual de candidato para la intendencia del Frente Amplio, y vos querías como romper un poco eso y querías presentar proyectos que enamoraran. Sí, yo creo que es el desafío para esta coyuntura. Cuando tú me preguntaste por qué, justamente en esta etapa, yo creo que el gran desafío que tenemos ahí sí como fuerza política de izquierda, una fuerza que apuesta a la renovación, porque si no apuesta a la renovación no es izquierda, ¿no? Es otra cosa, podrá ser lo que tú quieras llamarlo. No soy politólogo y no lo puedo caracterizar, pero es no continuar con una línea, digamos, inercial, es decir, veníamos de acá para acá y seguimos en la misma dirección, por muchos motivos. Primero porque los problemas de la ciudad van cambiando continuamente. Entonces creo que estamos en un momento donde es necesario volver a pensar cuáles son nuestros problemas y ofrecer respuestas creativas e innovadoras a esos problemas. Cuando se habla del tema de la limpieza, por ejemplo, y de la mugre en la ciudad, de la basura, no lo podemos pensar desde una sociedad y una ciudad de hace 20 o hace 40 años, porque era distinta la manera en la cual la gente se vinculaba con sus residuos, era distinto el comportamiento en la vía pública, era distinto el volumen y el tipo de cosas que se consumían, y hoy estamos en una sociedad que tiene otros patrones de consumo, otros patrones de descarte, y sobre la cual tenemos que trabajar con respuestas contemporáneas, no con respuestas antiguas. Ahora te voy a preguntar por toda esa gama de oferta que le estás brindando a la gente aquí en Montevideo. Pero el otro día estuvo Virginia Cáceres por acá, y una de las cosas que decía que el gran problema que habían tenido las intendencias del Frente Amplio es que cada una hacía lo que el intendente se le antojaba. Un día se le ocurría hacer una ciclovía en 18 de julio y lo hacía, pero que no había como una gran planificación a nivel de Montevideo y de la ciudad. ¿Qué pensás vos en Mira, eso? yo a Virginia no la escuché con ustedes, pero he visto que esto lo ha dicho en otros lugares. Me parece que tiene un punto interesante. O sea, no concuerdo 100% con lo que dice, pero sí creo que Montevideo, con los gobiernos del Frente Amplio, tuvo una planificación y tuvo un imaginario a mediados de los años 90. Arrancó con Tabaré Vázquez, se consolidó con Mariano Arana. En el año 98 se aprobó un plan de ordenamiento territorial, que además de ser un plan de ordenamiento territorial, era como una especie de gran pintura de la ciudad de aquel momento con una proyección a futuro. Pero estamos hablando de que pasaron casi 30 años, ¿no? ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, se fueron tomando decisiones. Yo no voy a criticar esos gobiernos porque cada uno trató de interpretar la realidad y los desafíos de ese momento, pero se le han como realizado parches, ajustes, modificaciones a aquel diseño de mediados de los 90. Y justamente yo, siendo alumno de Mariano Arana y compañero de Mariano Arana, lo que estoy promoviendo es, de alguna manera, dar por cerrado ese ciclo, decir, bueno, está bien, tuvimos una especie de guía para la acción durante 30 años, tenemos que construir otra para los próximos 30 años, ¿no? Vos decís que vos sí tenés, digamos, una guía que no va a ser por 5 años. No, claramente, no es que la tenga. Digo que tengo algunas ideas para construirla, porque aparte esta es una construcción social compleja, es decir, exige involucrar
a muchos técnicos, especialistas, pero también exige involucrar a las voces de la sociedad. Es decir, tenemos que hacer un proceso de escucha, de consulta, de recepción de propuestas y después de diseño de una hoja de ruta para las próximas décadas. Bueno, hay una cosa que yo escucho desde que soy niño y es el famoso tren de la costa. Parece que están todos de acuerdo que hay que unir Montevideo, todo el sector metropolitano, con San José, con la Costa de Oro. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que vamos a tener novedades importantes, no llamándolo tren o llamándolo X, pero sí va a haber una iniciativa fuerte del Poder Ejecutivo que asume ahora, dentro de muy pocas horas, el sábado, en materia de transporte colectivo de pasajeros metropolitano. Y seguramente una de las acciones que va a estar dentro de esa línea del Gobierno Nacional es el eje troncal que va a llegar hasta la Plaza Independencia, Gian Atasio, Avenida Italia, 18 de julio. También se está manejando otro eje que es tanto o incluso más demandante de respuestas como lo es la Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio. Y si fuera a estar en mis manos ese proyecto, yo diría, en una etapa posterior hay que incluir el eje norte-sur, probablemente con una integración modal, es decir, que combine el transporte rodado con el tren de pasajeros en el caso del ferrocarril central, en la línea del ferrocarril central, y quizás también otra línea similar que va a requerir un diseño un poquito más, definido hacia el oeste, que termine en Playa Pascual, ¿no? O sea, ahí completaríamos la situación del transporte metropolitano, porque de hecho Montevideo es una ciudad que tiene hoy 1.400.000 habitantes, pero recibe más de 500.000 trabajadores y trabajadoras que se desplazan desde la región metropolitana todos los días. Bueno, y ahí me parece que hay un trabajo interinstitucional donde estará el Ministerio de Transporte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las intendencias en una articulación que creo que puede dar buenos resultados. Así que el tren tram no. Yo, desde el punto de vista del conocimiento, porque esto fue una iniciativa privada, ¿no? Creo que el tren tram era una idea interesante, pero que tiene una rigidez muy fuerte que es el tema de las vías, ¿no? Mientras que hay otras ideas que toman la misma concepción, pero lo resuelven con lo que se llama un bus rápido, ¿no? Que requiere otra infraestructura, pero que es más flexible, ¿no? Bueno, para hacer ese ómnibus rápido también, las luces tienen que estar un poco Todo, ajustadas, no ¿no? solo luces, sino también, en ese caso, probablemente requiere obras de infraestructura muy importantes en Montevideo, más que en Canelones, porque ahí va a haber que gestionar pasos a desnivel y en alguno de los proyectos se está imaginando incluso soterrar parte de esa vía por debajo en 18 de julio, ¿no? En algún tramo 18 de julio. ¿No dicen que hay como piedra abajo, Sí, que pero por eso bueno, no no. hicimos el subte? Eso era un problema. No, el subte en realidad no se hizo ni se hará en Montevideo por un problema de demanda. Es decir, no tenemos la población No hay que, tanta gente claro, para usarlo. exactamente, que pueda justificar una inversión de ese tipo. Pero en cuanto a las perforaciones, no. Antes había más problemas tecnológicos, pero hoy tenemos la tecnología. Es más, se ha consultado algunos estudios de ingeniería estructural que han dado resultados positivos a este tipo de excavaciones. O sea que se va a poder hacer. Bueno, el tema del transporte es todo un tema, gente lo ataca de distintas maneras, pero hay algo que sería fundamental, que es primero definir, ¿no? Porque hablamos de transporte, sí, puede ser un tren, puede ser un ómnibus, puede ser lo que sea, pero lo primero que tendríamos que definir es a qué apuntamos. Apuntamos a que haya cada vez más autos, es decir, darle más calle a los autos, apuntamos a que haya un sistema de transporte público mejor y que tratar de desincentivar a la gente por, 5 kilómetros que Más agarren bien, un auto. yo diría más bien esto último, obviamente valorando algo que, a ver, la población del Uruguay ha logrado gracias a
algunas mejoras que se realizaron, esto no es solo del Uruguay, es a nivel continental, ¿no? En gobiernos progresistas, es decir, que al tener mejores ingresos y al haber bajado algunos costos, más familias pueden disponer de un vehículo personal. Eso me parece que es un logro que hay que, digamos, valorarlo y consolidarlo. Pero otra cosa es que uno use el auto para cualquier circuito, ¿no? Para un viaje muy corto, para ir a hacer las compras de todos los días o para llevar los chiquilines a la escuela, cuando muchos de esos viajes se pueden hacer por otros modos. Y claramente el transporte colectivo, ahí tenemos un desafío, las autoridades y las empresas que operan el transporte, de que más ciudadanos elijan subirse al transporte colectivo. Para que esto ocurra, tiene que ser más eficiente, más cómodo, de buen precio y que dé respuestas. Y la otra, que me parece que es algo que se habla muy poco y que tenemos, ahí sí yo quiero hacer un énfasis particular, es lo que llamamos la movilidad activa, ¿no? Tanto a nivel peatonal como en birrodados. Es decir, es un tema que resuelve muchos de los viajes. Volver a lograr de que un niño, acompañado por sus padres o quien lo lleve, pueda ir de su hogar a la escuela caminando, de que un adolescente pueda ir al liceo caminando en condiciones seguras, de que haya veredas, de que haya señales de tránsito, de que haya iluminación de noche si está en el turno vespertino o nocturno, de que haya condiciones amigables de la ciudad para que la gente transite, pero no solamente los jóvenes, los niños, las niñas, las personas veteranas. Es decir, es un tema de salud también. Es decir, ¿cuánto ahorramos? Primero, cuando hay menos accidentabilidad en la ciudad. Imagínate todo el gran problema de las motos y la enorme cantidad de personas lesionadas que hay por accidentes con las motos o de peatones atropellados. Es decir, bueno, ahí hay un problema de salud, salud cardiovascular, porque cuanto más gente camine, mejores condiciones, digamos, de su propia corporalidad pueden existir. Bueno, promover esto, incentivar que la gente vuelva a hacerse dueña de la ciudad, de sus calles, de sus veredas, de sus espacios públicos. Y para esto hay que darle condiciones. Bueno, estuvo Pata González por acá el otro día Ah, qué bien. y una de las cosas que decía era, la ciudad no está hecha para mujeres. Y decía un poco que no es lo mismo ser mujer que hombre habitando Clarísimo. la Sí, ciudad. sí, la escuché, escuché la entrevista y coincido totalmente. Mirá, te digo, incluso en mi actividad docente en la Facultad de Arquitectura, yo, por ejemplo, durante años dicté una materia opcional que era bicicletas y ciudad, ¿no? Y ahí lo trabajamos con un equipo docente que muchos de ellos son funcionarios del Departamento de Movilidad de la Intendencia y que trabajan justamente con el tema de la bicicleta. Y también en mi equipo docente del taller tenía un grupo de 4 colegas, que 3 de ellos son funcionarios de la Intendencia, que trabajaron el tema de género y ciudad y de la caminabilidad, una materia que también opcional que se llama MAPEA, y ellos trabajan justamente el tema de las rutas que hacen diferenciales las personas, mayormente las mujeres, en el espacio urbano y cómo se generan circuitos mucho más largos y más complejos por condiciones de mala iluminación o de inseguridad. Y también las prevenciones que se tienen que tomar, por supuesto, las niñas, los adolescentes, las jóvenes, no solamente las trabajadoras que salen en horas tempranas de la madrugada para ir a tomarse un transporte colectivo. Entonces, ahí hay un desafío muy grande. Porque además, independiente del problema de la seguridad, esto lo habrá dicho la Pata seguramente, las mujeres son las que se ocupan mayormente de los cuidados. Entonces, bueno, hay mucho mayor cantidad de viajes y esos viajes está estudiado, está medido, porque por suerte tenemos datos, son zigzagueantes, no son origen-destino, destino-origen, ¿no? No es la clásica idea del padre de familia, proveedor, ¿no? Que sale de su casa temprano, va a la oficina o a la fábrica y después de tarde vuelve a su casa, ¿no? Sino que hay circuitos que son sumamente variables y que implican tiempo, implican, bueno,
dificultades, tanto para atender a los niños como a las personas mayores. Bueno, creo que para eso hay que hacer un esfuerzo específico. Hay una frase clásica de el estudio de los sistemas de transporte y de movilidad que dice: la movilidad no es mover vehículos, sino mover personas. Entonces, si logramos poner el centro en la persona y no en los vehículos, porque uno mira, por ejemplo, los coches y muchas veces ve que cuando viene la hora temprana del flujo hacia el centro, pasan y pasan y pasan autos, la mayoría con un solo conductor, ¿no? Y cada tanto pasa un ómnibus con 30, 40 personas arriba. Entonces, creo que hay que cambiar la mirada y cambiar el paradigma. Bueno, ahora creo que hay aplicaciones que vos podés compartir el auto si vas para el mismo Sí, lado. por suerte, sí. Creo que se están usando poco todavía, pero sería un gran cambio si se empezaran a aplicar en forma más masiva, sí. Vos hablas de la seguridad, pero también depende mucho del gobierno de turno, porque en realidad la intendencia no ejerce, digamos, en la seguridad, más allá de poner un poco más de luz, un poco menos de luz, pero en realidad todo el tema de la seguridad es más del gobierno nacional. Obviamente es un tema integral. Por suerte, en el último periodo de este gobierno que se va, se logró instalar lo que se llama el enfoque dual de la seguridad, ¿no? Porque lamentablemente hubo un retroceso conceptual muy grande cuando se inició en 2020 este gobierno y se buscó una respuesta media como, no sé cómo llamarla, mágica, con aquella frase tan infeliz de hay orden de no aflojar, o la otra que se acabó el recreo. Ni se entendió, ni tuvo resultado la orden de aflojar, ni el recreo se acabó, porque solo con la exaltación de la autoridad o la represión no se mejoran las condiciones de convivencia. Entonces hay que atender simultáneamente a la prevención y la represión, y por otro lado una promoción de mejores condiciones de vida y de sociabilidad. Muchos de los grandes problemas de seguridad que tenemos tienen que ver con un deterioro a lo largo de muchas generaciones, y la reconstrucción de esa convivencia es una tarea de todos los niveles de gobierno, ¿no? Del de más cercanía, que son los municipios, de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional, a través no solo del Ministerio del Interior, sino con una política transversal, ¿no? Entonces, para eso creo que vamos a trabajar, y vamos a trabajar muy bien y en sintonía, porque el nuevo ministro del Interior, la nueva subsecretaria y todo su equipo están trabajando con ese enfoque transversal, ese enfoque humanista de la seguridad pública. Bueno, vayamos al problema que cuando le hablas a cualquier persona de la Intendencia Municipal de Montevideo te dice cuál es el principal problema, le preguntás y te va a decir la basura, ¿no? Un tema endémico ya a esta altura, que parece difícil de solucionar, por lo menos no se ha podido solucionar durante muchos años, y que además hay que agregarle que no solamente es el tema de dónde poner la basura, primero que dónde ponen las personas, después también a dónde va la basura, sino también que por más que hagamos todo bien y pongamos la basura donde tiene que ir, también puede haber personas, hurgadores, que la sacan para afuera, después vienen los perros y la desparraman por todo. Y capaz que la intendencia hizo todo perfecto, iba a pasar a buscar la hora perfecta y todo eso, pero la gente cuando sale de la calle se encuentra con un basural en la puerta de la casa. ¿Cómo hacemos para solucionar eso? Hay determinantes sociales de fondo que son muy difíciles de revertir. Nadie va a decir que esto es sencillo, y si alguien lo dice, bueno, está vendiendo humo. Eso lo tenemos que poner con claridad. Sobre todo esto último, tú mencionabas la encuesta de Nómade, que es un informe bastante completo. Digo, no habla solamente de las candidaturas o de la intención de voto, sino habla de una cantidad de preguntas que se le hacen a las personas. Creo que más de Sí, mil y poquito, ahí está. 1043 encuestados, y colocan como primer tema de la agenda de la ciudad la inseguridad. Luego, mucho más abajo, aparecen otros punteando el tema de la limpieza, también el de la gente en situación de calle, ¿no? Y yo diría que típicamente
el tema de la limpieza sí es departamental y municipal, pero los otros dos, desde la Intendencia, seguramente tenemos mucho para aportar, pero requieren un trabajo interinstitucional muy fuerte, ¿no? Porque la inseguridad es una percepción, pero es una realidad, encubre o contiene una cantidad de situaciones diversas. Probablemente los barrios más inseguros son los más vulnerados, ¿no? Bueno, se habla de que Montevideo tiene el arco de homicidios que coincide con su periferia, ¿no? Donde muere más gente en forma violenta no es en la zona central y en los barrios de la costa, aunque también hay situaciones de violencia. Y la situación de población en calle también es un factor que incide, probablemente no sea el principal, pero que incide en la visibilidad de la falta de limpieza y la mugre en la ciudad, ¿no? Entonces creo que hay que atacar todo simultáneamente, haciéndose cargo de la Intendencia de sus tareas, obviamente. Y acá tenemos dos momentos o dos velocidades. Yo por lo menos estoy pensando en un plan con dos velocidades. Un accionar de corto plazo en el primer año de gobierno, que es retirar la basura de la calle a través de diferentes mecanismos, pero por un lado que haya menor tiempo de permanencia de los residuos, porque ese menor tiempo de permanencia de los residuos es el que va a determinar que haya menos oportunidad de vandalismo, de desperdigar, etcétera, mayores frecuencias, etcétera, y limpieza de entornos que están fuertemente afectados por la concentración de basura. Eso es un accionar concentrado y de corto plazo. Pero lo que le da sostenibilidad a esto es un cambio de paradigma. Si no, vamos a tener campañas y campañas y campañas y vamos a tener buenos resultados y la ciudad va a estar limpia y a la semana va a volver a estar sucia, ¿no? Y eso no se sostiene. Entonces, el cambio de paradigma es, bueno, involucrar a la población, y esto es posible, porque uno dice, bueno, Montevideo no va a ser ni Suiza, ni Ámsterdam, ni Berlín, ni no sé, la ciudad que se les ocurre, ni Tokio, ¿no? Porque en Japón uno camina por la calle y no encuentra absolutamente, y si por casualidad se llega a caer un papelito o una colilla, van a aparecer amablemente los japoneses a decirle que un señor se le cayó esto, ¿no? Se equivocó o no se dio cuenta. A lo que voy, tiene que haber una reducción del volumen de residuos. Esto va a redundar a mediano plazo en una mejora de la demanda sobre los servicios departamentales, pero también tiene que haber una preclasificación en origen. Para esto estoy hablando no solamente de los domicilios, es decir, de las casas de la gente, donde habitan familias que, bueno, tienen que incorporar otros hábitos nuevos, sino que la preclasificación en origen también aparece en las instituciones educativas, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en los establecimientos comerciales, en las industrias, bueno, en las oficinas. Es decir, tiene que desaparecer esa idea tan antigua y tan subdesarrollada, si se me permite un poco la palabra, de que todo se mezcla y todo se entierra, ¿no? Y el Uruguay tiene muestras de que esto es posible. Tenemos ejemplos de que si logramos instalar un mensaje adecuado, la población lo entiende y lo hace propio. El primer ejemplo que menciono fue cuando se instaló el cinturón de seguridad. Ahí era la Intendencia de Mariano. Se trabajó con los niños en las escuelas, los inspectores de tránsito iban a las escuelas y esa vía llegó a los papás, que eran los que justamente no tenían el hábito de ponerse el cinturón. Obviamente después estaba la multa, pero había un esfuerzo educativo. Esto también se dio con la campaña del tabaquismo, con Tabaré Vázquez, ¿no? Que uno decía, bueno, ¿cómo el uruguayo va a dejar de fumar en locales cerrados o va a dejar de fumar en los boliches o en donde se te ocurra o en la oficina? Y esa batalla se ganó. Se ganó no principalmente por las multas o por los aspectos de sanción, sino también porque hubo un esfuerzo y una comunicación
positiva sobre eso. Ahora, no hay ya, es decir, yo en mi barrio tengo Claro. dos tipos de colores, digamos. Bueno, es que hay que mejorar mucho eso, ¿no? Y tiene que haber mucha comunicación y tiene que haber mucho trabajo de cercanía. Yo el ejemplo que iba a poner, que no quiere decir que se traslade el mecanismo, pero sí se traslade el procedimiento. El mecanismo son los colectores, los contenedores familiares diferenciados, que aplica en gran parte de sus áreas urbanas la Intendencia de Canelones. Pero el procedimiento es una labor de cercanía, es decir, cuando llega ese mecanismo, llega con una comunicación previa, lleva con una educación ciudadana y lleva con un seguimiento. Y eso está funcionando en un departamento tan complejo como es Canelones, ¿no? Ahí hay un éxito importante. Canelones hoy es el departamento que recupera y valoriza mayor volumen y mayor proporción de residuos por encima de Montevideo y de otros departamentos. Y bueno, entonces creo que tenemos que aprender mucho de cómo se trabajó con la población, ¿no? Sí, también se había corrido en un momento de la noticia de que uno reciclaba, si se quiere, apartaba los plásticos por un lado, Sí. los otros desechos, y después venía el camión, los juntaba todos y se los llevaba. Sí, eso creo que es un mito urbano, pero hoy la Intendencia tiene una infraestructura que no se utiliza al máximo. Existen plantas de preclasificación, o sea, tú decís, hay contenedores, incluso, por ejemplo, en mi barrio no hay contenedores diferenciados, pero yo voy, camino 3 cuadras y tengo el supermercado donde puedo depositar los elementos que pueden ser recuperados, botellas, cartón, vidrio, etc. ¿Qué pasa? Eso va a una planta donde se recupera, pero esa planta no está al tope de su capacidad de producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitamos justamente que más gente se suba a este procedimiento, que tenga más facilidad, que tenga noción de qué está pasando con eso, porque uno lo que dicen es, si todo esto se va a volver a enterrar, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de en mi casa tener un lugar, una canasta, un espacio o un contenedor plástico para separar las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que realmente está dando resultados, se va a sumar a eso. Bueno, van a tener que comunicar mejor. Si sos el Exacto. intendente, van a tener que comunicar mejor porque hay como una percepción en la gente que dice, ¿para qué voy a estar reciclando si va todo al mismo Totalmente de lado? acuerdo, totalmente de acuerdo. Después Virginia decía, porque vos hablaste hoy, tenés, no sé, estás fumando por ahí o haciendo cosas en la calle, y bueno, decía Virginia, bueno, pero ahora ya no tenemos ni lugar donde tirarlas en la calle porque COSE sacó las papeleras de todos lados, las mismas papeleras que había metido otro intendente también del Frente Amplio. ¿Qué hacemos con las papeleras en la calle? Yo creo que en cierto momento vamos a tener que volver a colocar papeleras, pero dentro de una planificación integral de los residuos. ¿Qué pasaba con las papeleras? Yo no me voy a poner de abogado de esta administración, ni mucho menos, pero entiendo que hubo un momento que se tuvo que tomar esa decisión porque la presencia de las papeleras era más un elemento de afectación al entorno que una solución. Por el tipo de papeleras, por la forma en la cual se recuperaban esos residuos y también por la conducta de la gente, ¿no? Porque mucha gente, de una manera yo creo que equivocada, no quiero calificarla de otra manera, utilizaba no solo para poner el papel del alfajor o el boleto del ómnibus o un elemento de descarte menor y llevaba los residuos de su casa y los ponía en la papelera. Y si la papelera estaba llena, la ponía en el piso al lado. Bueno, evidentemente ahí también hay un tema de Eso es gestión, educación. de educación, de gestión y de diseño también. Probablemente tengamos que estudiar con mucha experiencia comparada, porque, a ver, esto... A esa gente no creo que la cambies con eso. Bueno, Es como la gente que parte y tiraba parte. la basura, no sé, del piso del apartamento de arriba, ¿no? Sí, sí, yo lo he visto personalmente. Yo camino mucho a la ciudad. Antes caminaba mucho más de noche porque sacaba a pasear el perro que lamentablemente se me murió hace muy pocos meses. Y entonces tenía un patrullaje que veía estos tipos de conductas de una manera insólita. Como ver en pleno Pocitos, por ejemplo, una chica joven que sale de la puerta de un edificio de 10 pisos
que tiene el contenedor enfrente de su edificio y saca la bolsa y lo tira como quien tira, ¿viste? El lanzamiento Lanzamiento de bala. de balas, ¿sí? Y con una impunidad, también habrá tenido un mal día, estaría peleada con su jefe, no sé. Pero digo, cómo esas conductas existen aún en los sectores sociales de altos y medios ingresos, ¿no? Una genialidad con respecto a la ciudad que creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para revertirla. Bueno, otras cosas que pasan en la ciudad. Yo, por ejemplo, soy de pasar mucho, yo ando en bicicleta, generalmente por la ciudad, y soy de pasar mucho por Libertador y La Paz. Cuando llueve eso, es más o menos como cruzar el río Nilo. La gran pregunta es, y eso no es de hoy, me contaban ya personas de 80, 90 años que siempre pasó eso, por ejemplo, en ese lugar. ¿Alguna vez lo vamos a poder revertir esto? Seguramente sí. Me consta que existen ya estudios que tienen definido cuál es la magnitud del problema y cuál es la solución, que tiene un costo importante. También hay que decir que de alguna manera estamos pagando el precio de un concepto de ciudad del siglo XIX y el siglo XX que entendía el tema del agua como una cuestión que había que ocultarla, ¿no? Es decir, de hecho se canalizaron y se taparon arroyos, el arroyo Malvin es uno de ellos. De hecho tuvimos un episodio hace no tanto tiempo de una lluvia muy intensa en la cuenca del arroyo Malvin y ustedes se acordarán cómo las plantas bajas de muchos edificios en lo que es la Rambla Concepción del Uruguay se vieron invadidas por el agua, la gente atrapada, los autos estropeados, porque bueno, era un concepto de tapar y de ocultar lo que era la hidrografía, la naturaleza, la geografía de la ciudad. Y lo mismo pasa en La Aguada, ahí a esa altura, que era parte, digamos, de una canalización natural de las aguas que iban a la bahía, y eso fue tapado. Bueno, vamos a tener que hacer una inversión muy importante en un colector que llegue hasta el dique D del puerto de Montevideo, que pueda ayudar a escurrir. Si bien lo que tú decís es un episodio que se reitera y que es muy, muy impactante y que de hecho ha sorprendido a muchos vecinos, automovilistas, De hace décadas de esto, hace ¿no? décadas, con el cambio climático, la frecuencia de estos eventos y la intensidad de estos eventos se ha incrementado. Entonces, naturalmente, impacta mucho más. Y además, son eventos cortos en el tiempo, porque uno dice, bueno, esto es como Venecia o como, no sé, lo que se te ocurra, pero ocurre y en 20 minutos eso se evacúa. El problema es la afectación que produce cuando ocurre. Bueno, hay que tener un diseño que combine distintas soluciones, una de ellas es un colector, pero también hay que buscar cómo amortiguar la llegada del agua a esos puntos bajos, ¿no? Hablaste de colector. A mí se me ocurre ahora que estamos en épocas de playa, que bueno, ya empezó la gente como a decir, están infectadas las playas, no voy a decir lo que dice la gente, pero bueno, que hay cosas flotando en la playa porque el colector, no sé si es que no es suficientemente largo para tirar afuera o cuál es el problema que estamos teniendo, pero supuestamente hay un problema ahí. Bueno, no, es un poco más complejo que eso. A ver, tenemos en este momento en Montevideo dos colectores principales, emisarios. Uno que es más antiguo, que es el de Punta Carretas, que es una tecnología de mediados de los años 90, y uno más reciente en Punta Lobos, que lleva parte de los efluentes del oeste de Montevideo, que es más moderno, con una tecnología más actual, más flexible. Ambos tienen una dificultad, que es que no tienen un pretratamiento de las aguas, ¿no? O sea, las aguas llegan crudas al Río de la Plata y se diseñaron de una manera de que las corrientes las alejen y ha funcionado aceptablemente hasta ahora. Siempre ocurre algo que está previsto en ese diseño, que
El colector está diseñado para momentos de estiaje, es decir, cuando no hay una concentración de agua de lluvia, porque el agua de lluvia lo que hace es que la capacidad del colector se ve afectada, entonces hay lo que se llaman aliviaderos, muy próximos a las playas, varios puntos, sobre todo en la costa este de Montevideo. Eso quiere decir que en el momento inmediato a la lluvia, probablemente las 24 horas posteriores, hay una afectación de la calidad de las aguas porque ese desborde se vuelca directamente en la costa y no se aleja el 1,5 kilómetros, que es el colector principal de Punta Carreta. Ahí lo que vamos a tener que llegar en determinado momento, y para eso se requiere un nuevo proyecto de inversión que se amortice a lo largo de muchos años con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es incluir el pretratamiento que estaba previsto en la solución, pero que no fue implementado por un problema de costos, ¿no? Porque no es solo el costo de la planta, sino también el costo de la operación de esa planta. Pero creo que Montevideo tiene que llegar a eso. Yo sé que te tenés que ir, pero te quiero hacer un par de preguntitas. Lo primero es si la Intendencia tiene que ocuparse, por ejemplo, de la vivienda, si se tiene que ocupar de las policlínicas de la salud, porque para eso no está el Estado. Definitivamente sí, se tiene que ocupar. Esto es lo que se llama técnicamente competencias concurrentes, es decir, la competencia principal en materia de salud pública, en vivienda y en otras áreas, ¿no? Te digo, en cultura, en desarrollo económico, en desarrollo social, está en el Estado Nacional, en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Pero no podemos ignorar la competencia del gobierno del territorio, del gobierno de cercanía, y la importancia que se complementen ambos. Porque la presencia territorial es del gobierno de Montevideo, es de la intendencia, de sus municipios, y lo que tenemos que en el caso de la vivienda, por ejemplo, hacer es complementar los recursos del gobierno nacional con el suelo y la infraestructura, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, claramente en 2 programas que son muy importantes para el acceso a la vivienda. El programa de cooperativas, que funciona muy bien con la cartera de tierras de Montevideo, y el programa de regularización y realojo de asentamientos precarios, donde también interviene el gobierno departamental por convenio con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional es quien aporta prácticamente el 90% de los recursos, porque es la materialidad que hace posible esa transformación. Pero la gestión y el aporte del suelo lo tiene que hacer la Intendencia y está bien que lo haga. Bueno, lo último, si tuvieras una varita mágica, yo te la doy y vos decís, bueno, voy a dejar Montevideo como yo me imagino, no me importa cuánto va a salir, no me importa nada porque tengo la varita mágica. Contame cómo es ese Montevideo de tu sueño. Bien, qué pregunta, porque si me das libertad... Te doy libertad total. Es fantástico, ¿no? Yo creo que es un Montevideo donde haya menos desigualdad entre el norte y el sur, ¿no? Entre las zonas costeras y la ciudad interior. Un Montevideo donde se pueda circular amigablemente. Un Montevideo pacífico y en convivencia, donde la gente pueda salir a la calle y sentirse segura, donde la gente se sienta propietaria de su ciudad y donde haya un estímulo estético y cultural para que la gente pueda de alguna manera sentir que la ciudad es su casa. Gracias por venir, Salvador, y bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.